tenemos al respecto. He tenido también la oportunidad de trabajar en algunos proyectos con grupos de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira, con grupos de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Medellín, y pues digamos que la idea es mostrarles un poco hacia dónde apuntan estos dos temas tan importantes para la sociedad. Primero de todo, la idea es entender un poco a qué se refiere interfaz cerebro-computador, cómo podemos descifrar e incluso cómo podríamos modificar, entre comillas, las interacciones de nuestro cerebro. Luego, a partir de ese estudio que involucra dos grandes ramas, hoy en día dos grandes ramas, que es la ciencia de la computación y la neurociencia, como algunos de los métodos actuales de visión por computador se han inspirado en el funcionamiento del cerebro mismo. Y les presento la visión por computador porque hoy en día estamos colapsados en el buen sentido con datos multimedia y en especial con imágenes y video. Luego les mostraré algunas de las aplicaciones más relevantes en el mundo y por último algunos de los proyectos que tenemos en la región y hacia dónde está el desafío de investigación actual. Entonces el cerebro, como bien es conocido, es digamos el sistema más complejo y más interesante de estudiar, y una interfaz cerebro-computador en su definición más simple busca de alguna manera interpretar ese funcionamiento, esas dinámicas internas del cerebro bajo alguna medición. De las más comunes o de las más tratadas son las señales electroencefalográficas, porque son no invasivas, porque digamos que tenemos algún acceso más fácil y más comercial hoy en día. Y a partir de esas señales, entonces el problema se nos convierte en un problema de aprendizaje de máquina o análisis de datos en su contexto más amplio. Y a partir de esos datos necesitamos entonces de alguna manera controlar algún dispositivo hecho por nosotros, un dispositivo hecho por el hombre, a partir de esas señales del cerebro, pero la idea es que ese control no involucre ninguna acción muscular ni ningún otro sentido o señal, sino que simplemente desde el cerebro de una manera vamos a leer qué está ocurriendo y a partir de eso tomar una decisión de control. La definición idealista o la definición clásica de un sistema de interacción cerebro-computador, este cuento apareció o se empezaron a ver experimentos realistas, por así decirlo, desde el 64, cuando se empezó a diseñar sistemas en ese tiempo para controlar un proyector con la mente, por así decirlo, desde señales electroencefalográficas. Y luego se empezaron a fusionar todos los conocimientos en neurociencias y a demostrar el cambio en el disparo y la actividad cerebral de las neuronas ante diferentes estímulos. Y luego ya en el 71 en la Universidad de California fue cuando formalmente se apiló el concepto de interfaz cerebro-computador, o en inglés Brain Computer Interface, el famoso BCI, que hoy en día es muy común en muchas empresas y en muchos estudios. Entonces, hoy en día los sistemas BCI han tomado una gran relevancia a nivel mundial, sobre todo en dos grandes ramas, lo que es la salud y lo que es el entretenimiento. Sobre todo en lo que tiene que ver con el control de sistemas robóticos, buscando asistir personas con alguna deficiencia motora o alguna capacidad motora. Y también se ha trabajado todo lo que tiene que ver con el mejoramiento cognitivo, mejoramiento del rendimiento de la persona, en la memoria, en la concentración, en deportes se ha trabajado mucho para tratar de estresar a los deportistas ante ambientes adversos y ver cómo responde su cerebro, porque se entiende que el cerebro es el órgano que no va a mentir. Uno puede de alguna manera tratar de no generar expresiones o controlar sus latidos del corazón algunas veces en el buen sentido ante situaciones adversas, pero sus neuronas, la interacción cerebral, no va a mentir con lo que está pasando en su cerebro. Este entonces es el sistema básico de una interfaz cerebro-computador que se compone de dos partes. Una cosa es tratar de entender qué es lo que está pasando con la actividad cerebral, es decodificar, y la otra parte ya se refiere a codificar. Nosotros digamos que aquí en Colombia, en los trabajos básicos y en la mayoría del mundo, estamos centrados en lo que tiene que ver con la decodificación. Ya la parte de codificar, de tratar de estimular directamente el cerebro para influir de alguna manera en la persona, pues tiene unos requerimientos mucho más específicos y complicados desde la parte clínica, desde lo químico, desde una serie de ciencias en las que ya tenemos que intervenir directamente el cerebro, entonces es mucho más delicado. Y digamos que en esta parte trabajan ya pues universidades de punta a nivel mundial y sobre todo una institución que está trabajando muchísimo al respecto, que es de los ejemplos relevantes, espero mostrarles más adelante, es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Son los que le están metiendo mucho dinero
a la parte de codificación también en las interfaces BCI. Entonces, para poder adquirir esas señales tenemos varias alternativas. Tenemos alternativas invasivas, parcialmente invasivas y no invasivas. Obviamente todo lo que es parcial o invasivo, totalmente invasivo, requiere de todo un consentimiento clínico y todo un estudio previo para que no estemos afectando a las personas. Digamos que estos dos primeros se trabajan sobre todo con animales, con mamíferos, para que podamos experimentar directamente con esos sistemas invasivos y luego ya saltar a pruebas humanas, en los que, como les digo, el DARPA es de las instituciones donde va a la delantera, y nosotros, digamos, en lo que tiene que ver con algo regional o un país en vía de desarrollo, digamos que trabajamos sobre todo lo no invasivo, ¿sí? Aunque en el contexto de la salud, pues algunas instituciones clínicas trabajan lo que tiene que ver con sistemas BCI, entre comillas, pero orientados al diagnóstico de forma invasiva. Por ejemplo, aquí mostramos como sería un registro invasivo para un análisis de epilepsia, que se trabaja aquí en la región en ciertos hospitales y centros de salud, y los no invasivos más orientados a investigación, entretenimiento, marketing, que está muy de moda hoy en día con BCI, pues utilizan gorros de este estilo, en los que tratamos de adquirir la actividad cerebral sin tener que intervenir al sujeto o al paciente. Obviamente, pues el invasivo, además de necesitar una cirugía y una implantación directa, pues nos va a permitir, el costo-beneficio es una señal mucho más limpia, mientras que los no invasivos pues son más baratos, entre comillas, pero la señal que nos llega es mucho más ruidosa y la información no es tan clara, y por eso necesitamos aplicar técnicas de análisis de datos mucho más avanzadas para poder codificar la información que está ocurriendo en el cerebro. En este sentido, entonces, hay otras alternativas para medir. Está el electroencefalograma, están registros de imagen médica. Aquí en esta gráfica simplemente mostrarles a grandes rasgos. Tenemos tres consideraciones a la hora de elegir un sensor para una interfaz cerebro-computador: la resolución espacial, qué tan exacta es la medición allá en la neurona o en la zona que queremos analizar, qué tan rápida o qué tanta resolución temporal tiene ese sensor, porque la actividad eléctrica cerebral, la actividad cerebral en sí, tiene dinámicas en el espacio y en el tiempo, es un problema espaciotemporal. Y lo otro pues es ya la complejidad del hardware, el costo del mismo y qué tan nocivo no es para los sujetos de estudio. Entonces, dentro de los más comunes tenemos para tareas de BCI en el contexto no clínico, tenemos el electroencefalograma y otro sensor que se basa en la actividad magnética, y ya en análisis médico se tienen las resonancias magnéticas y las resonancias magnéticas funcionales. Otras como PET y SPECT se trabajan sobre todo para diagnóstico clínico. Aquí hay un ejemplo de la actividad neuronal en un registro invasivo. Entonces ya básicamente las neuronas generan algún disparo, lo que se llama un spike, una espiga, y la idea es que cada uno de esos disparos, de acuerdo a donde esté ubicado el sensor, pues me va a indicar qué tanta actividad eléctrica hay en esa zona, y además de saber si hay una actividad eléctrica en esa zona, nos interesa ver la relación espacio-tiempo y la conectividad o las dependencias entre cada una de esas zonas del cerebro con otras del mismo, para poder codificar qué está pasando en nuestra cabeza. Este es un ejemplo de un registro de encefalograma. Vemos aquí un cambio en la dinámica de la señal. Cada uno de estos registros o cada uno de estos trazos corresponde a un sensor colocado en una zona especial de la cabeza. Generalmente se trabaja con el protocolo 10-20 en aras de dividir la superficie del cuero cabelludo de forma espaciada, y nos interesa entonces analizar esos cambios, esas dinámicas en el tiempo y en el espacio a la hora de codificar qué está pasando. Ya otras tareas con equipos más sofisticados, aquí por ejemplo una imagen de resonancia funcional. Entonces tenemos en la primera fila cómo se activa o cómo son los impulsos, las activaciones cerebrales cuando la persona está moviendo alguna mano o pensando en mover alguna mano, y otra cuando está en estado de reposo. Entonces ya a partir de estos registros nos interesa codificar esa información de forma automática para cerrar el lazo de alguna manera y poder controlar algún sistema o algún dispositivo ya pues externo. Aquí les muestro algunos de los sensores con los que hemos trabajado y los que hoy en día se trabajan en el mundo en cuanto a sensores de bajo costo. Les muestro los de electroencefalografía, con los que podemos trabajar en grupos de investigación, en ambientes educativos, e incluso empresas lo están utilizando para trabajar todo lo que tiene que ver con neuromarketing, ver cómo responden las personas ante productos que se presentan a la hora de tratar de incentivar que los compren, para controlar brazos robóticos, para controlar juegos. Incluso muchos están tratando de acoplarlos a sistemas de realidad virtual. Entonces digamos que entre los más comunes está el OpenBCI y el Emotiv. El OpenBCI es de los que ha tomado mayor fuerza en los últimos años, como su mismo nombre indica, es una librería
un hardware y también le entregan la librería de software libre. Usted puede hacer con ella, entre comillas, lo que quiera, la puede modificar, puede adaptar su gorro con impresoras 3D. Digamos que el aporte grande de esta empresa es la tarjeta de adquisición, en la que es muy eficiente, se comunica por Bluetooth con un dispositivo móvil o con un computador. Ya usted simplemente puede apalancar sus códigos, su sistema de interacción cerebro-computador en la parte de la análisis de datos y el sensor ya se lo entregan casi listo. Entonces aquí algunas de las alternativas que tenemos hoy en día con las que pueden trabajar mucho en investigación. Entonces, en ese contexto y entendiendo entonces la necesidad de entender qué pasa con nuestro cerebro, cómo interactúan las neuronas dentro de nuestro cerebro, los algoritmos de inteligencia artificial o análisis de datos, como se quieran nombrar, todos ellos basados en aprendizaje estadístico, que son las bases que, digamos, tratamos de apalancar en nuestros grupos de investigación. Entonces, ha permitido que el entendimiento de la función cerebral pueda inspirar algoritmos o métodos matemáticos para resolver otra clase de problemas. Incluso esa neuroinspiración, Descartes hablaba en su época que el cerebro se puede comparar con un sistema hidráulico y también luego lo comparar con un sistema de un motor de combustión o incluso de vapor, o incluso cuando ya entramos a la era de las comunicaciones y la era de la radio, se hablaba ya de canales y de frecuencias, temas que hoy en día están muy apalancados o términos que están muy apalancados en el contexto de SI. Y hoy en día, por el boom de los computadores, por la gran eficiencia que tienen el hardware hoy en día, ya se habla de sistemas de computación neuronal. Entonces digamos que de alguna manera siempre el cerebro hacía como ese sistema de interés del mundo que tratamos de entender y hoy en día no tenemos un conocimiento pleno de él, es muy superficial, muy limitado, pero nos ha permitido entonces avanzar en otras ciencias como la visión por computador y la computación en general. En ese sentido, la analogía básica parte de la explicación fisiológica de cómo se comunican las neuronas y cómo realizan la sinapsis. Entonces, a partir de ese modelo biofisiológico neuroinspirado, surgen las famosas redes neuronales. Que de hecho, cuando alguien en alguna rama de la ciencia ajena a los análisis de datos, al aprendizaje de máquina, digamos que siempre apalancan de que algún problema que tenga que ver con datos se puede, entre comillas, atacar desde redes neuronales artificiales. Entonces, digamos que el surgimiento de esas redes neuronales nace de la explicación de cómo funciona o cómo se comunican neuronas y cómo hacen sinapsis. Luego, entonces, aparece ya ese mismo concepto de red neuronal artificial o de interacción neuronal artificial. En las últimas décadas se ha explotado la cantidad de artículos y de métodos alrededor de cuando se concentraron en el problema de la visión del ser humano. Cómo nuestra retina refleja de alguna manera esa información que estamos viendo en el mundo real y luego de que la transmite o la sensa más bien, una serie de zonas, entre comillas capas, si hablamos de capas en el contexto de redes neuronales, empiezan a trabajar, a interactuar en un conjunto para extraer diferentes tipos de características o de patrones de interés y así poder lograr identificar qué estamos viendo, qué objeto estamos viendo, qué escena estamos viendo o qué actividad, si vamos a un proceso de más alto nivel, estamos ejecutando. Entonces el concepto básico de la visión por computador en su explosión con las redes neuronales inspiradas desde el funcionamiento del cerebro se centra en generar capas, en este caso zonas del cerebro que están coloreadas B1, B2, B4 y T, en donde cada capa se empezó a identificar que cada zona o cada capa del cerebro respondía de forma diferente a cambios locales o globales en la imagen. Incluso se logró demostrar que de atrás hacia adelante, cada una de estas capas B1, B2, B3 y T iban capturando información desde lo local hasta lo global, es decir, zonas o características relacionadas con cambios en bordes, en textura, en regiones pequeñas a tratar de codificar información gruesa de la imagen. Entonces lo que se empezó a ver con los cambios en los disparos de las neuronas o en la actividad eléctrica dio pie para que los algoritmos de redes neuronales, los algoritmos basados en convolución, las famosas CNN, apalancaran este tipo de funcionamiento del cerebro y lo volvieran algoritmos que hoy en día a partir de este tipo de métodos se tienen una serie de algoritmos que incluso están en sus celulares o en el mismo internet, en Google, Facebook, Netflix, todos esos grandes monstruos de análisis de datos están trabajando alrededor de él para hacer todo lo que tiene que ver con visión inteligente o visión artificial. Haciendo entonces un recorrido resumido de cómo ha evolucionado el análisis y la computación
desde su relación con las interfaces cerebro-computador y la visión artificial, hemos podido ver entonces que los métodos básicos de redes neuronales trabajaron desde el año 58, pero por limitaciones de hardware no volvieron a tener su boom o no volvieron a revivir hasta el 2006. Y ya en el 2012 aparece el término de Deep Learning, que apalanca todo este tipo de conceptos, pero ya con el poder que tenemos hoy día en computación, y sus promotores dicen que se tomaron un año pensando en cómo cuadrar los algoritmos, pero tuvieron que esperar 16 años en progreso de computación para poder ver sus verdaderas capacidades. Y ya desde el 2012 hasta acá se han trabajado ya con problemas en el que se pueden clasificar 1000 tipos de objetos, se pueden clasificar miles de actividades desde video, todo bajo el concepto de las redes neuronales inspiradas desde el funcionamiento del cerebro. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro cerebro y los computadores hoy en día tienen relaciones similares. Digamos que el cerebro, en cuanto al estudio y la transmisión de la información, puede ser un poco más lento de lo que puede hacer un computador hoy en día, pero la clave está que nuestro cerebro está interconectado de forma directa, muchas más se interconectan entre sí, y esa función en paralelo permite entonces que podamos pensar y generar todos nuestros conocimientos de alto nivel, mientras que los computadores hoy en día, aunque tienen un gran poder de procesamiento en paralelo, esa interconexión todavía es un enigma o todavía no está totalmente apalancada en un sistema de computación, y por eso no son capaces de resolver tareas tan difíciles como las que sí pasa en nuestro cerebro. Entonces, en ese sentido, ya se me está acabando el tiempo, quisiera mostrarles algunas cosas importantes del DARPA, sobre todo en BCI y en visión. El DARPA está trabajando en varias líneas, y el más interesante está tratando de codificar y decodificar cómo funciona nuestro cerebro a la hora de generar memoria y recuerdos. Entonces quiere ir en los dos lados, decodificar, entender cómo funciona nuestro sistema en cuanto a la memoria y cómo lo podemos codificar o afectar, o incluso acelerar nuestra capacidad de memorizar cosas con la parte de codificación en BCI. También entonces todo este tipo de sistemas, el DARPA pues es una actividad de cada militar, todo orientado a la recuperación de sus soldados o al mejoramiento de sus capacidades en misión. Entonces, en el año 2013, el gobierno de Obama incentivó el programa Cerebro con una cantidad de dinero dedicada solamente al estudio del cerebro desde sistemas de aprendizaje de máquina, y con un grupo interdisciplinar para poder generar nuevas alternativas de sistemas de interfaz cerebro-computador orientadas a sobre todo la memoria y al control de sistemas robóticos desde las niveles de actividad cerebral. También se está trabajando mucho, esta es una de las bases de datos más comunes en visión por computador, es la famosa ImageNet, tiene alrededor de 1 millón y tantico de imágenes de miles de objetos, y la idea es entrenar sistemas basados en aprendizaje de máquinas, sobre todo las famosas, como les decía, redes convolucionales y Deep Learning, para con un acierto, hoy en día tienen algoritmos muy acertados, poder identificar qué objeto es el que está viendo el sistema. Y en este sentido, algunos de los laboratorios líderes en el mundo es el laboratorio de la Universidad de Stanford en visión, y en DARPA también. Ya entonces se tienen sistemas que son capaces de, dada una imagen, empezar a generar qué tipos de objetos se está viendo en la imagen, la raqueta, la muchacha, qué color tiene el vestido, quién está detrás, en qué entorno está, y a partir de ese reconocimiento de esos objetos en una escena, luego también son capaces ya de incluso generar la semántica, como modelos recurrentes, de decir qué está pasando en la imagen. Entonces hacia allá van las cosas y hacia allá están yendo. Es decir, qué estamos viendo, darle la semántica de qué está pasando, el perro está saltando una barra, y todo esto, como les digo, inspirado desde cómo funciona la cabeza y cómo lo podemos apalancar con nuestros sistemas de altísimo rendimiento y con el acceso que tenemos a grandes bases de datos. También se trabaja entonces todo lo que tiene que ver por video, ya saltamos solamente a qué acción se está ejecutando en ese momento, sino todo el video, tratar de hacer un seguimiento de esos objetos y mirar cómo va evolucionando la acción del mismo a partir de lo mismo. Una representación basada en cambios de la imagen, todo inspirado en sistemas de interacción cerebro-computador, el funcionamiento del cerebro. Por último, entonces, quisiera mostrarles algunos de los proyectos en los que estamos trabajando aquí en la región. Estamos trabajando sobre todo lo que tiene que ver con imaginación de movimiento a partir de sistemas BCI y en el análisis de emociones para el monitoreo de enfermedades como el déficit de atención y para el monitoreo también de procesos cognitivos como la memoria y el estrés en estudiantes. Y finalmente, quisiera mostrarles algunos de los ejemplos que tenemos en modelos 3D de visión por computador orientados al diagnóstico de enfermedades como el Parkinson, tumores, epilepsia y todos sus derivados, todos entonces orientados a que ya no tanto a hacer una inyección entre comillas de entretenimiento,
sino para que los especialistas de la salud tengan un software o unas herramientas basadas en datos que les permita entender lo que está pasando con su enfermedad. Y en ese sentido, entonces, la pregunta final es, ¿qué siguen en este cuento? Digamos que el cuento ahora es, tenemos una gran cantidad de datos, tenemos unos algoritmos muy poderosos, pero todavía no somos capaces de generar las respuestas que da nuestro cerebro en el sentido de entender por qué pasan las cosas y cómo es que entendemos que en una escena está pasando algo o se ubica algo. Entonces, el DARPA está generando el proyecto de alrededor de $2 billones que lo anunciaron el mes pasado, y la idea es hacia dónde va la inteligencia artificial y todo este cuento del deep learning y el aprendizaje de máquina, tratando de que nuestros computadores, nuestros sistemas entiendan y hagan una simulación mucho más acertada de cómo funciona nuestro cerebro y podamos entender, que una máquina pueda entender no solamente qué está pasando, sino por qué está pasando en la escena que se está viendo. Muchas gracias. Sí, gracias. Pero tenemos varias preguntas, de las cuales he seleccionado una que la formuló Mario Camilo Pasuay. También agradecer a las personas que han formulado las otras preguntas, a Natalia Jaramillo, al señor Peña, que nos ha colaborado con sus preguntas, que las hemos seleccionado para los conferencistas. Esta dice, ¿podría contarnos los avances de este proyecto en la región en cuanto a la epilepsia, ya que se registran muchos casos en la actualidad? Sí, pues digamos que la parte del proyecto en epilepsia, digamos que lo estamos trabajando, hemos venido trabajando básicamente con el Instituto de Epilepsia y Parkinson de Eje Cafetero, que queda en Pereira. Digamos que ellos son los que nos han empezado desde hace ya más o menos unos 7 años a, entre comillas, creer un poquito en este cuento de la visión por computador. Y digamos que el objetivo de los proyectos alrededor, que son varios proyectos los que hemos hecho, se centra en dos temas principales. Uno es el diagnóstico y otro es el tratamiento en sí de la epilepsia. Para el diagnóstico, entonces, uno de los problemas grandes que se tiene es que para usted detectar en dónde está la epilepsia, el médico tiene 2 fuentes de información, el clínico y los datos. El problema es que los datos, como mostraban en las diapositivas, no sé si todavía están aquí, no. Para usted saber exactamente la región que debe intervenir, porque el proceso básicamente es remover la zona del cerebro que está generando epilepsia. Entonces, la idea es que esa parte que remuevan sea lo más precisa posible para que no afecte el resto de su cabeza. Tienen que estar muy seguros de en dónde está el foco del mismo. Entonces, con un sensor de electroencefalografía superficial, generalmente no es posible identificar la fuente precisa de dónde está. Entonces, requieren de una cirugía solamente para censar. El dibujo que les mostraba ahí era un dibujo de él. Remover parte del cráneo y exponer al paciente alrededor de entre 3 y 5 días con los sensores pegados directamente o puestos sobre sus sesos, alrededor de 3 o 5 días, esperando que al paciente le dé una crisis epiléptica para poder estar seguros de que listo, la zona está y vamos a pasarlo a la siguiente cirugía. Entonces, es un problema de 2 cirugías con todo el traumatismo que tiene abrir al paciente e inducir la epilepsia. Los ponen a aguantar hambre, con luz, para que genere el foco y puedan saber en dónde es. Entonces, la idea del proyecto es tratar de evitar ese tipo de traumas. Si mejoramos mucho más nuestros sistemas de identificación del foco, podemos evitarnos esa primera cirugía al menos y tener mucha más certeza de dónde está y el paciente pues tenga menos trauma. Y la otra parte ya tratamiento, hay pacientes en los que ya, por más de que les renuevan o les den droga, les va a seguir dando crisis. La idea es predecir con un registro de EEG, incluso con registros de corazón, también se ha demostrado una correlación entre las crisis, poder predecir antes de que le dé la crisis para que el paciente al menos no caiga y se golpee o pueda quedar en algún momento en otro accidente, sino que sepa que le va a dar una crisis temprana, de forma temprana pueda sentarse, acomodarse y por lo menos ponerse seguro. Digamos que esas son las dos grandes etapas. Diagnóstico para evitar esa terrible incitación a la crisis para saber dónde está, y predicción para que evitemos problemas de accidentes por crisis que ya se pueden eliminar. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Álvarez. Bien, vamos entonces a llamar al doctor Mauricio